¿Hay alguien que no conozca a Marcos Witt? Qué bueno. Marcos Witt, en este canto te voy a poner un poquito el contexto de lo que a mí me enseña, no te voy a, esta es la historia del canto, no. Pero este canto se llama Tiempo para Brincar. ¿Alguien lo ha escuchado? Son de las que nunca vamos a tocar en Calacuaya. Nunca, nunca. Marcos Witt, cuando escribe este canto y alcanza a decir al principio, dice un comentario, este canto él lo escribe cuando hace unos años Marcos se aventó, creo que fue de una lancha y se fracturó las dos piernas. Se puso bien mal y creo que en esa, cuando lo operaron de las dos piernas que se había fracturado, al momento que lo intuban para la operación, le lastiman las cuerdas vocales y pasa así una situación bien complicada. Yo me acuerdo que cuando se me quedó muy grabado esto porque él lo contó aquí a Calacuaya la última vez que vino. Y él lo decía, la actitud me llamó mucho la atención porque cuando nosotros contamos algo que nos lastimó, tenemos que poner cara de aflicción, tenemos que sacar 2 o 3 lágrimas para que la gente nos crea. Yo por eso es que les dije a los de Alexa y a Mala, pregúntale si son dramáticos, eso sí se nos da. Cuando algo nos lastimó, algo, si lo vamos a contar, lo contamos con dolor. Y lo único que estamos demostrando ahí es de que no hemos sanado algo. Y cuando Marcos Witt empieza a contar todo esto, él lo cuenta riéndose. Y hasta él decía me lastimaste las cuerdas vocales. Y no lo decía en plan soberbio, pero él decía, ¿sabes quién soy? O sea, que a Marcos Witt le lastimes las cuerdas, no. Es como si a Messi le fracturas un tobillo, ¿verdad? No le podría romper una mano, no, los pies, así lo que más vale en su cuerpo, ¿no? Y él empieza a contar esto y en ese tiempo es cuando él escribe ese canto. Pero lo que me llamó la atención en ese momento es, yo me pasaba noches reclamando y llorando a Dios por qué me había pasado esto. Y que en ese tiempo él escribe un canto de este es el tiempo para brincar, le da otro sentido, no nada más son de esas que te mueven todo el bote. Y el otro punto es de que terminando el canto, él dice, hay algunos que piensan que esto es locura, y sí él lo dice como la pose, los gestos que hace son muy burlones, o un tanto burlones. Pero dice, muchos tienen sus posturas, el otro que está cantando con él, pero ¿por qué tiene tatuajes? Esa música no es de Dios. Y él termina esa frase diciendo, pues me da igual, me da lo mismo. Y no es ese me da igual y me da lo mismo de no me importa la demás gente, sino yo no voy a permitir que un tipo de rechazo, un tipo de situación en mi contra, me vaya a frenar a lo que voy a hacer. Entonces me da igual, me da lo mismo. Lo que yo haré es crear un santo sismo. Y empiezan todos brincando. Yo anhelo ver a Calacuaya un día de estos así, sí se puede. A ustedes, que todos nosotros, este video me gusta un montón, es de Argentina, el de sigue siendo Dios, a mí se me hace buenísimo. Entonces, vamos a ver el video, pon la letra, ve la actitud y digo, ya sabes de dónde nació el canto. Ya se apagó. Hace unos años atrás yo estaba en mi silla de ruedas, me habían operado los pies porque rompí mis tobillos en 14 diferentes lugares. Tengo 21 clavos y tornillos entre los 2 pies. O sea, cargo con una ferretería acá, a todos lados a donde voy. Y mientras aún estaba en mi silla de ruedas, sabiendo que Dios es mayor que cualquiera de mis circunstancias difíciles, yo no podía ni caminar, mucho menos brincar. Y cuando estaba yo en mi silla de ruedas, yo dije, un día esto va a sanar y voy a volver a brincar en el nombre de Jesús. Y por eso compuse una canción que se llama Tiempo para Brincar. Este es el tiempo para brincar. ¿Me van a acompañar ustedes? No los oí, ¿me van a acompañar?
diferentes, demostrar mi reverencia, de acercarme, de alabarle y entregarle mi alabanza. Hay un tiempo para todo, este tiempo apartado para honrarle de esta manera, haciendo ruido y brincadera. Es tiempo para brincar. 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 Con ustedes, Shiva. Ok, manos en el aire que acaba de entrar el general. Despegaste, brinque, póngase a bailar. Alabanza le canto yo, de la calle el menino. Cuando estaba enfermo el sano, ahora me dedico al micrófono. Solamente dale la borrega, el soldado de Cristo gritando victoria, cantando al mundo, haciendo su gloria. Ahí fue, eso yo también en inglés. Y alabanza y signo web. Listo, vamos, nos vamos, listo, vamos, 1, 2, 3. No paramos, no, we don't quit, tipo, junto con Marcos. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Yo quiero que todo el mundo brinque para brincar. ¿Están listos? Es tiempo para brincar. 1, 2, que todo el mundo brinque. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Muchos creerán que es locura. Pero pastor, esa música no es de Dios. Otros tendrán su postura. Pero ¿por qué tienen tatuajes? Me da igual, me da lo mismo. Lo que haré es crear un santo a sí mismo. Es tiempo para brincar. 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 Un aplauso para Jesucristo esta noche. ¡No se oye! ¡No se oye! ¿Dónde está Adriel? La próxima semana quiero saber. ¿Qué es lo que quiero que rescates de este canto? O de esta canción, de este como tú lo quieras ver. Ahorita no nos metamos en otros rollos. Nace de un sentimiento en donde está postrado en la cama, con las piernas fracturadas, con la boca, con las cuerdas bucales, su principal instrumento de vida, de trabajo, de administración, totalmente afectados. Lo convierte en una escena en Argentina con miles de chavos, de personas, de gente adulta, chicos grandes, brincando. Esa es una forma de rechazo a la que él sufrió. ¿Cómo reaccionaríamos o cómo reaccionamos nosotros al rechazo? Lamentablemente veo mucha gente que cuando hay una posición de rechazo, lo que hace es muestra el dolor, y eso es lo que está transmitiendo y es lo que está, lo que quiere mostrar de vean cuánto sufrí, cómo me trataron, cómo me pasó. Y me llama mucho la atención cómo él es de, no, lo voy a transmitir yo brincando, ese dolor que yo tuve, esa frustración, ese lo que tú quieras, lo voy a demostrar con una canción musicalmente hablando muy alegre.
Y ahora vamos con un ejemplo, y ese es el ejemplo del que hoy nada más vamos a hablar de Moisés y de mí también, ¿por qué no? Si quieres desconéctalo tantito, ahí está. Y vamos a ver cómo debería de ser la actitud que nosotros deberíamos de tener ante el rechazo. Ahí entre paréntesis, ahorita me recordé una plática que tuve con Gis en la semana, que a veces caigo en estas crisis todo lo que tiene que ver con rechazo, y le digo a Gis, es que si a mí alguien ahorita me dice, estoy pasando por eso, y me cuenta lo mismo por lo que yo estaba pasando, yo ya sé qué le tengo que decir, ya sé qué versículos le voy a decir, qué es lo que tiene que hacer en ese momento para no hacerle caso. Pero la realidad es de que cuesta mucho trabajo lidiar con esto. Y por eso es que me agarré estas dos primeras personas, que es Moisés y es Aarón. El día de hoy vamos a hablar de Moisés. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que tú has leído? ¿Sabes? No sé. ¿Qué sabes de Moisés? Nada. Príncipe de Egipto, ¿qué más? A ver, vamos a hacer una votación. ¿Cuántos creen que Moisés era tartamudo? ¿Quién dice que nomás era sonso para hablar como yo? ¿Quién no sabe ni qué onda? Yo opino lo mismo. Era su temor porque no sabía que las personas, qué le iban a decir, cómo iba a ser su reacción. Yo ya como que esto no es doctrina y no nos va a llevar a ganar la salvación, ¿o no? Ni que nos va a hacer más santos ni más pecadores, pero es buen tema para platicar. Yo digo que Moisés no era tartamudo, nada más, pues no era mejor muy elocuente para hablar, no tenía mucho vocabulario, no sé. ¿Qué otras cosas han escuchado de Moisés? Vamos a meternos en el vida. ¿Qué, Cintia? ¿Dijiste algo? ¿Qué otras cosas? A ver, pásenme una bolita para hacerlos hablar. Aviéntala y al que le caiga participa. Para donde quiera, nomás que haya gente. Ándale, Paco, ándale. Paco, ¿qué sabes de Moisés? No es Moisés Muñoz, aclaro. Moisés de la Biblia. ¿O qué es lo que más te ha llamado la vida de Moisés? ¿Cómo? Sí, está fuerte esa escena. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más sabemos de Moisés? Vamos a tratar de tener el panorama más claro. Y no quiero hablar nomás yo. Un becerro. No, pues no. Tuvo que guiar un pueblo y no era nada fácil. Marco, Carlos. ¿Ok? ¿Cómo? Sintió la sangre llama, dicen por ahí. Karen. Sí, ese está bien fuerte. Vamos a agarrar en las siguientes, ese tema de la intercesión es bien curiosa con Moisés. ¿Cómo se maneja? ¿Qué otras cosas sabemos de Moisés? Neto. A pesar de dar toda su vida a lo que Dios le había dado, no entra a la tierra prometida. No entró. Porque toda su vida tuvo un propósito, pero Dios no le dice, no pongas verde. ¿Tú crees que murió frustrado Moisés? ¿Cómo? ¿Se te hubiera hecho mala onda? Es que está buena ese tema. ¿Qué otras cosas? A ver, ¿qué más sabes de Moisés? Allá, Lalo. Mató a un hombre, a pesar de eso Dios lo utilizó. ¡Ah! Eso está fuerte. Era el hombre más manso. A mí, por ejemplo, ahorita agarrando este tema, los últimos dos comentarios, digo, ¿cómo alguien que mató
ya es el hombre más manso de la... Pues ¿cómo estaban los demás entonces? O sea, si el que mataba era el más, se convirtió en el más manso. ¿Qué otras cosas han escuchado de Moisés que han leído? Se convertía en super... No, es cierto. Su rostro resplandecía cuando estaba en la presencia. Bueno, eso ya lo he platicado. A mí me ha tocado ver gente que cuando está el Espíritu hablando a través de ellos, les ves la cara y literal, sin choro ni... les brilla la cara de una manera especial. Es así. Yo espero que... ¿Alguien le ha tocado ver eso? Estamos en sinceridad, ¿eh? ¿Alguien cree que eso no es cierto? Sin miedo, no le saquen. No, pero a mí sí me ha tocado ver y hay gente que se le nota bien fuerte. ¿Qué otras cosas sabemos de Moisés? No manchen que hasta ahí llegan. Abrió el mar. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras cosas impresionantes sabemos de la vida de Moisés? A él le dio los mandamientos. A mí una de las escenas así que digo, cómo me gustaría verlos, es cuando Dios le dice a Moisés, baja a ver lo que está haciendo tu pueblo, y los otros con el becerro, ¡ay! Y en la pachanga allá adentro, llega, lo destruye y hace que se coman el oro así de... Es que podemos sacar un montón de chistes de esa escena. ¿A poco no? Bueno, ya debido a su amplia participación vamos a seguirle. Entonces nos vamos a ver, ¿sí se está cambiando? Vamos a ver que los primeros, porque yo veo que Moisés es ampliamente rechazado. Moisés es de los pocos que antes de nacer ya estaba rechazado. ¿Te suena la época en la que estamos viviendo? Ahí te la dejo de tarea para que la pienses. Si hay un pañuelo verde por aquí, no lo agarres personal, estamos platicando. Vamos a ver si traes tu Biblia, ahí en el teléfono busca Éxodo 1:21 y vamos a ver por qué Moisés, estos son como los prerrechazos de la vida de Moisés. Si esto no fue una vida a base de rechazo, no sé cómo podría ser, no sé cómo podría yo estudiarla, pero la veo así. Éxodo 1:22 dice, entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Antes de nacer, antes de que estuviera siquiera en los planes, Moisés ya había una sentencia de que todos los niños iban a ser tirados al río y solamente a las niñas se les podía preservar la vida. ¡Qué terror de historia en ese momento! Imagínate tú pasar por el río Nilo y de repente ves un niño ahogándose o ahogado ahí. Está canijo, o sea, de ese tamaño es el rechazo. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado porque así de crudo es el rechazo, es el desecharnos a nosotros mismos, desechar a alguien más, nos debería de generar esa misma imagen tan cruda y tan difícil. Vamos a ver el siguiente, ese fue el primer como prerrechazo que tuvo Moisés. El siguiente lo vamos a ver en Éxodo 2 del 1 al 3. Si le estás leyendo ahí en tu Biblia, nada más ahí vete un poquito más para adelante. Y entonces nos sale cómo es que llega Moisés a la tierra, cómo es que nos enteramos. Y vamos a leer del 1 al 3 y dice, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Imagínate cómo sintió su mamá en el momento de, es niño. Ya sabían lo que tenían que hacer, pero aquí ¿qué es lo que pasa? La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un hijo excepcional, lo escondió durante 3 meses.
Y aquí es en donde quiero que desprendas un poquito la idea de qué es lo que se refiere. Yo no quiero que te vayas a quedar con la cabeza, en la cabeza de, pues es que era el niño Moisés y pues era otra onda. Te lo puedo decir como padre y algún día tú lo vas a vivir. A eso sí, lo declaro, lo decreto y lo amarro y vas a tener un montón de hijos y vas a vivir lo que te estoy diciendo. Cuando tú ves a tu hijo, así aunque va saliendo así de la panza de la mamá y sangre y grasa y todo hinchado, y tú ves a tu hijo excepcional. Tu mamá y tu papá te veían excepcional. No, o sea, mi mamá no me quiere ahorita, pero antes, cuando tú naciste, te veías, fue chiste, no la van a agarrar personal, te veía como un bebé excepcional. Así vemos los padres a nuestros hijos. Entonces no vayas a irte con la de ladito de que es que Moisés pues nació con su aureola y la luz y brillaba la cara, y ¿quién tira a un niño así? Tampoco no nació, en ese entonces tengo entendido, en esa zona no había ojos verdes, azules, pelo rubio, acá todos albinos, no, era un niño egipcio. Todos conocemos a los egipcios. ¿Cómo son los árabes? ¿Mande? Bueno, hebreos, pero ya después fue lo mismo. Hebreos, ¿cómo son? No son tan agraciados. Entonces era un niño común y corriente, pero los papás lo veían como un niño excepcional. Primer punto. Entonces la mamá lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río. Podríamos decir que Moisés, que su mamá fue bien buena onda, se preocupó por él, no lo aventó al río para que se muriera, sino trató de preparar todo para que él fuera flotando y el niño pudiera sobrevivir. Y uno dice, bueno, pues qué buena onda de la mamá. Pero veamos el otro punto. Yo, si a mi hija ahorita, Cirel está por allá. Cirel no tiene, y lo viví también con Bani. Ahorita Cirel tiene ya 6 meses. Pero desde los 3 meses ya los niños se dan cuenta de un montón de cosas. Yo puedo pasar y dejar a mi hija, está en la recámara o está en la cocina y allá está acostada y ve que vamos pasando, te voy a hablar por mí, voy pasando y se pone así con su cara de cárgame. Y yo aunque pase y le diga, ay, qué bonita, ¿y quién es la niña de papá? ¿Y quién es la princesa? Y la otra riéndose. En el momento que yo me retire, ella luego empieza con el... ¿Qué importa mi buena onda? ¿Qué importa todo lo que yo le estuve diciendo? Ay, que y ahí estaba risa. Si ella lo que quería era que la levantara y yo no la levanté. Eso, aunque mi hija está muy chiquita, ella está teniendo ese mismo sentimiento de rechazo. Entonces, imagínate el bebé Moisés con su mamá, ya 3 meses y ya ubica re bien a su mamá, ya empiezan a hacer 2 que 3 caras, ya sonríen, ya reaccionan a uno. Y de repente el niño ve cómo su mamá ya la deja de ver. Si tú te metes en el tema de ministración, hay cosas que te pueden brincar espiritualmente, a lo mejor no porque tú, no porque tú lo hayas hecho, pero hay cosas que vienen desde el vientre o desde generaciones en la familia. Entonces yo sí me pongo a pensar en esta escena, pues vamos por la mamá, como ya sabemos la historia es, no, la mamá fue bien padre, estuvo bien chido y lo recogió adelantito, en ese momento no sabía la historia que iba a pasar. Ese niño no sabía cuál era su propósito, no sabía qué era lo que iba a tener, pero entonces sí me llego a imaginar qué se generó en Moisés o si algo se pudo generar en él. Ahí es en donde yo empiezo a ver los primeros rechazos en la vida de Moisés. Y a mí se me hace una imagen muy fuerte. El siguiente rechazo, enseguidita. Ese lo vamos a ver en el versículo 9 del capítulo 2.
Y le dice, ya el niño empieza a por el río y de repente llega a la zona en donde está la hija del faraón que está descendiendo al río y ve que hay un hijo, que hay un bebé que está en una canasta llena de brea que no se mojaba. Él lo identifica, ella lo identifica como un hijo de los hebreos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Toma a este niño, le dice a la hermana, la que estaba ahí con él, le dice, toma a este niño y dale pecho por mí. Perdón, aquí me estoy saltando una parte. Lo encuentra, va y le dice, búscame una de las hebreas para que le dé de comer. Digo, aquí le voy a poner un poquito de énfasis, pero resulta que a quien traen es a la mamá de Moisés. No se agarraron a cualquiera. Eso no lo sabía la hija de Faraón, pero a quien mandó sí sabía quién era la mamá del niño. Ya me quemaste el siguiente punto. Ya los tenía así, mira. Así los tenía. No, gracias. Van por la mamá y la hija del faraón le dice, toma a este niño y dale pecho por mí. Otra vez vamos a ponernos en el bebé Moisés. Nace rechazado. La mamá trata de cuidarlo lo más que se pueda. Lo pone al río porque ya no puede, ya no lo puede tener. Llega, lo recoge alguien y quien lo recoge lo vuelve a regresar al otro lado. Es así de ya, por favor, alguien abrace a ese niño, por favor. Hay que pensar en las criaturas también. Le dijo a la princesa, la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Y uno dice, qué padre le fue a Moisés. No, aguántate tantito. En el versículo 10 le dice, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devuelve a la princesa. O sea, ¿cuántas veces adoptaron y desadoptaron a este pobre niño? No sé ustedes, pero eso se siente gacho. Ya hasta me escuchó acá. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo adoptó como hijo propio y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Y entonces vemos que en esta primera infancia de Moisés ya está viviendo con varios rechazos importantes y dices, ¿quién no queda marcado con eso? Si ahorita a ti te dijera, no, en tu casa, no, sabes qué, digo, aquí no me quiero burlar de nadie, por si alguien ha pasado eso, créeme que no es mi intención. Que alguien te dice, no, sabes qué, ya te vas a ir a vivir acá con la vecina, porque con nosotros ya no se puede. Ahorita nos podemos burlar, y es que padre, la vecina es bien buena onda. Siendo bien sinceros, esto se siente bien gacho. A mí no me lo han hecho. Pero no necesito vivirlo para saber que eso se siente horrible. Entonces sí veo a Moisés de cómo es que él queda marcado de esta manera. Y de aquí nos vamos a pasar al primer rechazo ya más fuerte que tuvo Moisés ya en una vida adulta, esos rechazos que calan, que a muchos de nosotros pueden llegar a lastimarnos o seguro nos van a lastimar. Y es el primer rechazo, el más importante. Te voy a leer primero el capítulo 2 del versículo 11 y 12. Dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su pueblo, a los hebreos. Decías que no sabían, yo digo que por lo que nos dice aquí, él sabía de dónde venía. Él sabía que venía de los hebreos, que no era un egipcio como tal. Y le dice, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Y chécate lo que hace adelante. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. ¿En dónde vamos a ver el primer rechazo? Muchos esta situación la podríamos tomar como que era el justiciero de los hebreos. A nosotros nos cuesta trabajo dimensionar esta cuestión de la esclavitud porque nosotros no la hemos vivido.
Pero aviéntate películas de esas que hablan de esas bien crudas de esclavitud, y la cosa era grave. O sea, gente moría golpeada. Entonces, si nosotros leemos esto de, pues es que los obligaban a trabajar y los trataban con dureza, o sea, no les hacían de, órale, ya, muévete, órale, ponte a trabajar. No, o sea, eran agresiones duras, eran agresiones que podían lastimarlos de una manera severa o podían llegarlos a matar. Entonces, vamos a ponernos del lado del pueblo hebreo. De repente están golpeándolos, están acostumbrados a que los estén, acostumbrados entre comillas, a que los estén golpeando. De repente sale a alguien de la casa de Faraón que resulta que es hebreo y lo defiende. ¿Tú crees que alguien del pueblo no lo hizo así de una de cal por las que van de arena? Aquí vamos a ser sinceros. Y para él estaba haciendo un acto de defensa, un acto de justicia de, tú a mi gente no la vas a tratar así. Pregunta, si alguien estuviera golpeando de una manera severa a tu mamá, ¿le sigo o ya le paro? ¿Crees que la otra persona no está en riesgo de morir en tus manos? Entra uno viendo así de, este Moisés, ¿qué onda, no? Pero la realidad es de que quizá nosotros haríamos lo mismo. Quizá. Espero nunca estemos en una situación, ninguno de nosotros así. Y entonces, ¿en dónde viene el rechazo? Y vean de quién viene el rechazo. Tú ves esto y lo primero que vamos a imaginarnos es, pues los egipcios lo agarraron, lo van a meter al bote, lo van a matar, lo van a fusilar, no sé, algo le van a hacer los egipcios. Pero resulta que en el versículo 13 dice, al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. Chécate, él sale a checar cómo está el terreno, cómo están, se da cuenta cómo están golpeando a los hebreos y dice, esto no se puede quedar así, mata al egipcio, lo esconde. Y al día siguiente literal se sentía Batman. Ahora voy a salir y voy a ver, y te aseguro que si él fuera, de lo que yo entiendo en la Biblia, esto es mi suposición, que si él hubiera visto otra vez a otro egipcio golpeando a un judío, si lo hizo la primera vez, que es cuando cuesta trabajo, la segunda dijo, no, pues para esto soy bueno. Pero resulta que en lugar de ver a un egipcio golpeando, agrediendo a un hebreo, pues ve a 2 hebreos golpeándose. Y Moisés les pregunta, ¿por qué le pegas a tu amigo? Y el hebreo le contesta, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Trata de ponerte así, de meterte en el cuero de Moisés ahorita. ¿Cómo te sentirías? Tú te paraste así de, venga uno de mis hermanos, lo defendí, te paras. O sea, estás tan bien que te sales a la mañana a hacer exactamente lo mismo. Y a quien según tú estás defendiendo, te dice, ¿y tú qué? ¿Me vas a matar como al egipcio? Todo su espíritu vengativo, justiciero, en ese momento se le fue al piso. ¿Qué es lo que dice en la siguiente línea, terminando el versículo? ¿Quién lo está leyendo? ¿Qué dice Keila? Entonces yo la estoy leyendo en NTV y en NTV dice, entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Quiero que te pongas en la mañana anterior a ese momento. Es una persona
que ha sido criada en el palacio de Faraón, con la mejor educación, con los mejores lujos, con el mejor trato, con la mejor comida, con lo que había en ese momento, con eso creció Moisés. ¿Alguien conoce a una persona de mucho dinero? ¿O de familias de mucho dinero? ¿A poco se caracterizan por ser todos tímidos, inseguros? Es gente que se mueve con una seguridad, no rayan en la prepotencia, pero no son de agachar la cabeza ni de estar así. Entonces de repente él se siente con la autoridad de matar a alguien, al día siguiente se ve expuesto y a quien él se supone que está defendiendo es rechazado. ¿Qué es lo primero que se genera en Moisés? Miedo. Acuérdate de esto, de esta reacción que tuvo Moisés, porfa, no la pierdas de vista. Pero es bien importante, aquí en NTV dice, se asustó. Y hago aquí mucho hincapié porque este es el primer resultado de no saber lidiar con un rechazo. Al menos en Moisés, yo no sé a ti de qué manera te puede brincar, sé a mí de qué manera me brinca cuando sufro algún rechazo, pero en el caso de Moisés, cuando alguien lo rechazó y él pensando que le estaba yendo bien, pues resulta que el primer sentimiento se asustó, él tuvo miedo. Y le pasa lo que a mucha gente, huyó. Vamos a enfocarnos en Moisés nada más. Moisés en ese momento tuvo miedo y huyó. Estos dos sentimientos son bien importantes que los tengamos claros en este tema del rechazo, porque son las primeras formas en que nosotros nos podemos dar cuenta si estamos lidiando bien con el rechazo o no, sin importar que yo te lo diga, sin importar que vayas a administración o consejería o que se lo cuentes a alguien. Si tú sufriste un rechazo y te generó algún tipo de miedo, de temor, te asustó, no sé, y lo siguiente que estás haciendo es de alguna forma huir, sí te puedo decir que no estás lidiando bien con el rechazo. Y ahorita lo vamos a ver en la vida de Moisés. Aquí Moisés no estaba lidiando bien con el rechazo. Por eso es bien importante. Nos vamos más adelante. En la historia, Moisés huye, se va a la tierra de Madián, resulta que llega a un pozo en donde están las hijas del sacerdote y quieren sacar agua, pero salen unos señores y no las dejan, las avientan. Otra vez saca el traje de Batman y dice, enfrente de mí a las mujeres las respetan, y quita a los otros y deja que las mujeres aprendan hombres. Aquí las mujeres tenían que decir amén. ¿Sí lo entendieron o no? Un hombre defendió a las mujeres, yo les dije a los hombres aprendan, y las mujeres. Está bien, se las paso por hoy, pero dentro de 8 días no, Pasa todo esto, Moisés empieza a trabajar ahí, empieza a trabajar con su yerno, lo manda, se convierte en pastor, y de repente en una de sus salidas dice que en esta parte, dice que Moisés se fue hasta el corazón del desierto, o sea, se fue bien lejos, se fue bien lejos, y de repente ahí se le presenta una zarza ardiendo, un arbusto, un árbol, como lo quieras ver, está en fuego, pero le llama la atención que no se está consumiendo. Y de repente Moisés, te la voy a leer, esta está en el capítulo 3. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó al rebaño al corazón del desierto, llegó al Sinaí. ¿Te suena ese nombre? El monte de Dios, allí el ángel del Señor. ¿Sabes quién es aquí el ángel del Señor? Muchos de los que saben indican que es Jesús.
Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esta zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, lárgate de aquí. ¿Sí le dijo así? Pues no. Le dice: Moisés, Moisés. Y el otro: aquí estoy. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Señor de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estas presentaciones de Dios, cómo me gustan. O sea, imagínate en el desierto, una voz acá retumbando en todas las piedras y se escucha: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¡Oh! ¿Alguien llegó a ver la película de Gladiador? Cuando se quita el casco y que dice: soy Máximo Meridio. ¡Oh! Y a poco hasta se te pone la piel chinita. Así se puso Moisés. Así, cuando Dios está viendo el árbol y de repente escucha la voz de Jesús, a Dios mismo ahí, se le pone la piel chinita. Y ve, ¿por qué digo que se le puso la piel chinita? Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre a mi pueblo. Esta dinámica que Dios tiene de hablar con algunos me gusta mucho. Porque al mismo tiempo estás viendo ¿cuál fue la reacción de Moisés? Se llena de miedo, no quería voltear a ver a Dios y me imagino a Moisés así de... Porque no quería ver a Dios. Y Dios me lo imagino así por atrás de: he visto la opresión de mi pueblo. Y el otro ahí muriéndose de nervios, ahí el pobre. Esa dinámica Dios la aplica con varios y me encanta. Me encanta porque ves a la persona y está en una situación emocional toda inestable y Dios hablando como si nada, así de: mira, te iba a contar. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. ¿Cuál fue el último acto justiciero que hizo Moisés? Defendió a uno de los hebreos porque estaba siendo lastimado, y de repente Jesús baja con el mismo tema, le dice: he visto cómo los... Y el otro: sí, por eso maté al egipcio. Lo que tú viste yo ya lo vi. Este es acá, es para meterle aquí, que no se me aburra. Y Jesús le dice: he venido a rescatarlos. Y me imagino por su posición nada más a Moisés así: no hagas nada y no los vayas a matar porque se enojan, no los liberes. Y dice: estoy al tanto, pero he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y la parte que viene adelante, si le estás leyendo, le dice: mira. Jesús le está diciendo: mira cómo está, el pueblo de los hebreos está sufriendo. Si el ángel del Señor, así como lo dice en la Biblia, le está llamando la atención y le dice: mira, es porque algo ya había cambiado en Moisés. Porque bien, cuando él estuvo diciendo, si hubiera tenido la misma actitud Moisés, cuando dice: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo, los voy a rescatar, para eso he descendido, es así de: yo ya lo intenté y no me pasó, tuve que huir. Pero algo estoy notando que ya cambió la vida de Moisés, a tal grado que Jesús le dice: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abulsan de ellos los egipcios. Es así como que Jesús le está diciendo a Moisés: ¿qué no estás viendo cómo están? ¿Que no te duele cómo están pasando? Mira, te lo vengo a decir. Y entonces aquí yo ya veo a dos Moisés muy diferentes. Uno, el primero que lo veo saliendo del palacio de Egipto con un
pues vamos a llevarlo con una altivez, con una soberbia, seguro decía, a tal grado que puede que puede matar a una persona, y de repente, años después nos encontramos con un Moisés que ya no externa nada, al grado de que Jesús le dice, mira, te estoy hablando de lo que está pasando, reacciona, hay que ir a rescatar a este pueblo. Era una persona que no supo lidiar con el rechazo, tuvo miedo, huyó, dejó de ver la real necesidad. ¿Por qué te digo que Moisés cambió? Y por eso hacía tanto hincapié en esos 2 días antes de que Moisés huyera. Sale y mata a una persona y sale al otro día haciendo lo mismo. Y es así de yo soy el que lo tengo que hacer. Y de repente, años después, se le pone Dios enfrente y le dice en el versículo 13, pero para esto te voy a leer en el 12, Dios le contesta a toda parte cómo lo está viendo. Dios le dice, a ver, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Y de repente Dios se le pone y le da una promesa impresionante y le dice, a través de ti los voy a liberar y la prueba será de que en este monte me van a alabar. Quien ya no sabemos la historia, pues sabemos que eso se cumplió, pero en el versículo 13 vemos a un Moisés totalmente afectado por un rechazo que sufrió y no lo supo lidiar. La contestación es, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado, ellos me preguntarán, ¿y cuál es su nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les voy a responder? Y entonces veo a un Moisés que antes era capaz de asesinar en una injusticia, ahora veo a una persona que está poniendo puras excusas para no responder ante el llamado de Dios. Cambió totalmente ese espíritu, esa actitud que tenía Moisés y empieza a poner excusas. Si eres una persona, que todos lo somos, que nos llaman la atención en algo, nos exigen ser mejores en algo y pones en una excusa, yo te pediría que medites en cómo te estás comportando y a lo mejor tienes una herida respecto al rechazo. Tengo entendido 80 años. ¿Dónde está Gisa? Me dice que era así. Dime. ¿Cuánto tiempo cuando Dios se le presenta ahí en la zarza, qué edad tenía Moisés? Según yo eran 80, ¿no? ¿Sí? 80 años. ¿Cuántos pasaron? Ponle que salió del palacio, que haya estado en los 20, 60 años. Digo, esto ahorita lo suponemos, pero la edad que tenía, si no mal recuerdo, ahorita lo están confirmando por allá, tenía 80 años. ¿Te imaginas una vida con una situación que corregir en ti y no poderla sobrellevar? Qué fuerte, ¿no? Hay muchos que queremos tener una vida fácil y no queremos que nada se nos complique, y si algo se nos complica, lo único que hacemos es, pues lo dejo y me voy a buscar otra cosa que sí me sirva. Hay algo que a mí me preocupa mucho en la iglesia, me preocupa mucho en la sociedad, es este tema del rechazo, el desechar a otras personas. ¿Tú cómo lidias con el rechazo o la otra cuando alguien te exaspera, cuando alguien te hizo algo? ¿Qué es lo que haces? ¿Lo desechas, lo agredes, hablas más de...? No, pueden ser muchas cosas.
Y a veces queremos que Dios nos utilice, queremos seguir siendo cristianos y queremos a veces hasta vender la vida a los demás de que seguir a Cristo es una vida fácil. Te la pongo más fácil todavía. Pensamos que la vida es fácil. Y para nadie la vida es fácil. Porque todos, en la medida que podemos aguantar o para lo que estamos hechos, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones en contra, vamos a tener pérdidas, vamos a tener situaciones muy dolorosas, todos en nuestra vida. Y si no lo sabemos lidiar, si no sabemos esto, filtrarlo a través de los principios que Dios nos da, vamos a quedar muy afectados y pudiera ser que nos vamos a pasar una vida con una situación, con un pendiente, como el que tuvo Moisés, que durante todo ese tiempo, sí, me imagino a Moisés en el desierto, que hubo un momento de quiebra en donde dijo, esta va a ser mi vida. Y agarró tal rutina en el desierto que dijo, las cosas no van a cambiar. El día, esa vez que yo quise hacer algo allá con el pueblo de los hebreos, y es más, maté a alguien en defensa de ellos, tuve que huir por miedo de ellos mismos. Y a veces esa es la actitud que muchos tomamos. Alguien nos rechaza de alguna forma, las cosas no nos salen y lo primero que hacer es te da miedo de lo que estás haciendo y dices esto no es para mí. Muchos cristianos dicen creo que Dios ya me está moviendo, entonces mejor me voy a mover. Me muevo de iglesia, me muevo de servicio, me muevo del círculo de amigos, me voy a mover de la escuela porque entonces esto ya no me está gustando. Perdón, si estás buscando tener una vida fácil, eso no existe y te vas a engañar. Y démosle gracias a Dios que en algún punto de nuestras vidas, así como lo hizo con Moisés, aún siendo yo una persona mayor, fue y lo confrontó y que dijo, eso que empezaste a hacer, lo vas a terminar. Podríamos debatir y dialogar o todos dar nuestra percepción si a Moisés no le hubiera dado miedo y no hubiera huido y hubiera afrontado las cosas, sí, le hubiera ido bien mal, pero era el propósito que Moisés tenía en la vida, libertar al pueblo. Entonces de alguna forma si él se quedaba no lo iban a tocar, iba a seguir viviendo, de eso tengo plena seguridad. Pero a lo mejor pudiera ser, es mi suposición, que a lo mejor el pueblo de Israel hubiera sido libertado muchísimos años antes. A lo mejor el pueblo de Israel hubiera tenido otra actitud si su libertador hubiera sabido lidiar con el rechazo en un inicio o una temprana edad. Quiero que te ubiques en la persona de Moisés y que te veas como Moisés es, un libertador de toda una nación. Lo que Dios empezó en ti, los sueños que sembró, esos planes locos que tú quisieras que en este lugar pasen, Dios los va a cumplir sí o sí. Y Dios te los puso. Pero entre más rápido sepamos lidiar con el rechazo, no nos dé miedo y nos acostumbremos a no huir, vamos a tener un crecimiento mayor. Y vamos a disfrutar más el propósito, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que sigue adelante? De repente, y en esta parte de la vida fácil, te voy a decir algo en lo que muchos cristianos caemos y nos encanta no verlo. En Éxodo 3:16 le dice, le da la instrucción Dios a Moisés de qué es lo que tiene que hacer y le dice, ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren de Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos.
En el versículo 19, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Dios mismo le está diciendo, y esto es lo que va a pasar, esto se va a cumplir. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor de los hebreos vino a nuestro encuentro, así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. ¿Tú crees que sabías, Moisés, de qué se estaba refiriendo esto? Él no sabía lo de las plagas, él no sabía todo lo demás, y está escuchando a Dios así todo emocionado, y tú los vas a liberar, y sí, una mano poderosa. Bueno, tú sabes qué vas a hacer, órale, va, me aviento. Y sigue diciendo en el versículo 20: así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo este tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin Faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Y Moisés gritó: ¡amén! ¡Aleluya! Si Dios te manda y te dice esto, ¿quién no dice que no? Todos de papá, órale, y me voy a llevar, va, no, sí, me aviento, y a veces así nos paramos como cristianos. Órale, va, Dios me dio una promesa y todo chido, y Dios de victoria en victoria, y cuando te llegan las guerras, yo no quiero ver. Nos hemos acostumbrado a tomar nada más las palabras buenas, pero agarremos madurez a las cosas, y que todo esto bueno pues va a tener momentos agridulces, va a tener momentos bien complicados que nos van a ayudar a crecer, a madurar espiritualmente, emocionalmente, para poder disfrutar mejor la bendición. Por eso es que a veces a mí me da mucho coraje cuando escucho que alguien entra así, está haciendo examen para la universidad. Es una bronca encontrar un lugar en las universidades aquí, y de repente entran, Dios les da la bendición, órale, les abre la puerta de la carrera en la mejor escuela de todo el mundo, en la UNAM, y si te portaste mal, pues te manda al poli, ¿no? Pero te da un lugar. Pero te da un lugar, y de repente dices: Dios, el primer día, no, Dios escuchó mi oración, cumplió su promesa, me dio una escuela, ya tengo carrera, y piensas que te vas a sacar puro 10 y que le vas a sacar, porque Dios te dio lugar. Vas con esa ilusión toda falsa de que va a estar todo bien chido en la escuela porque te dio tu lugar Dios. Y no es de que Dios oculte cosas, pero es así, es como Dios habla. Lo que tenemos que hacer es: Dios me está prometiendo esto, pues a lo que venga, pero voy a llegar. Pero ¿qué es lo que hacemos? Se nos pone una situación complicada. Ay, no, creo que esto no es para mí, mejor ya me voy. Ay, es que en la iglesia ya nos hablaron así. Yo creo que es momento de que, sí, creo que Dios nos está moviendo, y metemos a veces a Dios en nuestras decisiones todas emocionalmente inestables, a nuestros dramas. Decimos: es que Dios me dijo. Y es así. Yo volteé a ver la Biblia y dice que la obra que Él empezó en ti la va a terminar, y tú dices que Dios ya cambió. Si algo cambias, si algo se echa a perder, no fue Dios quien te lo dijo. Y aprendamos también eso como iglesia, también a reconocer no, perdón, iglesia, yo una vez vine y dije que Dios me dijo, no, me escuché a mí mismo nada más, perdón. Y nos sentamos, porque lo que Dios dice, eso se cumple. Y si no se cumplió, es porque te escuchaste a ti mismo, escuchaste lo que te convenía, escuchaste. Por eso es bien importante estar siempre en comunión con Dios, siempre estar en la medida de lo posible, o de nuestra organización, estar leyendo la Biblia, estar orando para no errar en nuestras decisiones. Porque a mí me ha tocado mucha gente que dice: es que Dios me dijo, ¿y qué pasó? Entonces Dios mintió. Yo te puedo decir que muchas veces yo me engañé a mí mismo diciendo que es que Dios ya me está acomodando esto. Y no era cierto, era yo nada más que estaba buscando una salida. Y al menos he aprendido a decir: nada, todas esas, Dios no cambió, Dios no acomodó ni transformó nada. No, yo estaba mal, ahora regresé y ya estoy donde Dios quería que estuviera.
Y es lo que le estuvo pasando a Moisés. Y de repente empieza en el versículo 22 todavía añade y dice: toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan en ellas con toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. ¿Sí o no se cumplió eso? Si ya tienes clara la historia, eso se cumplió al pie de la letra. Pero para llegar a ese punto, Moisés salió de estar entrando y saliendo con Faraón, haciéndolo enojar, supongo que queriéndolo matar, viendo las plagas de Egipto, la gente en contra de él, todo en contra de Moisés. Pero él sabía la promesa, y ahí cuando empezamos a ver esta parte, vamos a ver en el otro rechazo en el que empieza a sufrir Moisés, vamos a ver un cambio otra vez en Moisés. En Éxodo 4:1 nos dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen? Bueno, aquí todavía sigue en la misma, ¿no? Esta es parte del otro rechazo. Está con Dios y le dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Y le siguen diciendo en el versículo 2, ¿qué es lo que el Señor le dice? ¿Qué es lo que tienes en la mano, Moisés? Una vara de pastor, arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés tira su vara al suelo y la vara se convierte en una serpiente. Y Moisés, ¿qué hace? Así como cuando te sale un ratón en tu casa. Da un salto hacia atrás y digo: eras un pastor. ¿Qué había en ti en ese momento? Pero ahorita me salté una idea, ahorita la retomamos otra vez. Moisés era un pastor. David era también un pastor y David decía que mataba a leones y a osos. Y a se le avientan se le pone una viborita enfrente. Creo yo que un pastor experimentado, que ya lo era Moisés, era así de: muérete. Pero digo, me llama la atención cómo es que Moisés, siendo un pastor, estando en el campo, acostumbrado a cuidar ovejas, y obvio que había salvajes, animales salvajes ahí, se le pone una víbora y brinca para atrás. Seguía teniendo miedo. Sigamos criticando a Moisés. Versículo 4: pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala por la cola. Hijo, yo ahí sí digo: híjole, yo soy Moisés y me dan un asco una cosa las víboras. Agárrala, pues no, mejor la mato. Que la agarres por la cola, ¿sabes? Está bien, ahí voy. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente se volvió a la vara de pastor. Yo me imagino así, de repente estaba dormido Moisés en su cama y volteaba a ver la vara, ¿no? Si sigue siendo vara o no. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Señor de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se le apareció. Muchos con eso tendríamos para agarrar valor y hacer un montón de cosas, ¿a poco no? Que Dios ahorita te diga: órale, ahí está tu vara. ¿Te acuerdas de Moisés? Vas a hacer lo mismo. Cuando alguien no te crea que yo existo, a esos que les quieres predicar en tu salón y que no te creen y que eres cristiano, que bien falsos, bola de hipócritas y que creen en pura cosas místico-mágicas y cosas así, les avientas el palo. ¿Sí? Y de repente tú, y agarra: quieto, soy hijo de Dios. Predícanos, queremos. Todos quisiéramos que nos estuviera pasando eso. Sí, porque no queremos que nos rechacen, y eso nos daría una seguridad impresionante. Pero vamos a ver, ese Moisés todo asustado que había huido, empieza a excusa y excusa, y el Señor luego le dice a Moisés, así como que, pero fíjate cómo empieza, le dice: pero ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué tienes en la mano? La vara. Y me imagino que Moisés ya iba a empezar pero otra cosa, ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal si la víbora se me echa a correr y no la agarro? Y así como que ya el Señor ya no lo deja hablar y le dice: a ver, ¿quieres pruebas? Te las voy a dar. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora mete la mano dentro de tu manto. Y ahora Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad en la piel. ¡Oh!
toda podrida la mano, y así dice, ahora vuelve a meter la mano. No, ¿qué tal si se me pega, Señor? Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor, la mete otra vez. Y cuando la metió la mano de nuevo, y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Bueno, es a lo mismo, tiene la vara, tiene lo de la mano. ¿Quién se te niega a convertirse, caramba? Nadie. Pero Moisés dice, pero el Señor le dice a Moisés, si no te creen y se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen y te escucharen aún después de estas 2 señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo, derrámala sobre el suelo. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Y yo todo, ¿qué esperas, Moisés? Ya ve y sácalos de ahí. Es que ¿a poco no estará bien padre? Y Moisés, no, es que. Y aquí es en donde digo, no manches, Dios nos tiene una paciencia impresionante. En este mismo rechazo 2. Pero ya es 2.6, porque sigue en el mismo tema. Moisés le rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua, se me lengua la traba, Señor, y se me enredan las palabras. Y es así de, mi chavo, traes un palo que se convierte en víbora y una víbora que se convierte en palo. Sacas la mano y está mal, la metes y está sana. Puedes convertir el agua del día. ¿Crees que vas a tener que hablar? O sea, yo me pararía y nomás les diría, ahí los hago gritar, hacia todo Naucalpan lo hago gritar. ¡Ah! Y luego otra vez, me vi bien Jorge Lozano, ¿no? Y la agarro por la cola y digo, ¡oh! Y ahí todos se quedan. Y yo sin decir nada. Estamos bien machotes nada más leyendo, ¿no? Pero no me rara. Y entonces se le sigue saliendo, le sigue brotando el miedo a Moisés porque era una persona que había huido. Y Moisés le suplica de nuevo al Señor, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Pregunta bien sincera, contéstenme 3, porfa. Si tú fueras, no estamos blasfemando, si tú fueras Dios, ¿qué haces en ese momento con Moisés? Le echas un rayo. ¿Quién más? ¿Qué le harías tú a Moisés? Un zape, así esos de tal. Así de desesperantes nos podemos convertir cuando no sabemos lidiar con el rechazo, entra el miedo y nuestra actitud es de huir. Muchos aquí diríamos, ay, ¿sabes qué, mi chavo? No te voy a estar rogando, dame mi palo, órale. Le das con la víbora, ¿no? La conviertes así para que la tigre. Anda. Eres bien mala, no manches. No sabes lidiar con el rechazo, ¿ah? ¿Tú qué harías con Moisés? Le das todo lo necesario y más. Y hace rato te acuerdas que te dije, ubícate en el pellejo de Moisés. Lamentablemente así somos. Dios nos da un montón de cosas para vivir, para bendecir a otros, para bendecir nuestras vidas, y lo llevamos a algo tan vacío. Y la realidad es de porque no hemos sabido lidiar con el rechazo, tenemos una herida. Y lo primero que estamos acostumbrados a hacer es a huir, no afrontar las cosas. Capítulo 4, 14, para esos que piensan que Dios es así de, hijos míos, he venido desde el cielo para hablarles a ustedes, despacito para que nadie se espante.
Entonces el Señor se enojó con Moisés. ¡Ay! Dios se enojó. Sí, se enojó, ahí lo dice. De acuerdo, ¿qué te parece que tu hermano Aarón el levita? Sé que habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte. Él estará encantado de verte. Vete de aquí que ya no te quiero ver. No, no dice eso, pero... Dios tuvo una forma muy curiosa de sacarle el rechazo, y te lo digo muy curiosa, para sacarle el rechazo de la vida de Moisés. Porque desde el momento que empezó ese rechazo en Egipto, Dios lo volvió a regresar a ese mismo punto. 60, 80 años, los años que tú quieras para atrás, lo vuelve a plantar ahí para libertar al pueblo. Eso me encanta de Dios. Podemos hacer todo el drama que quieras, si Dios lo permite, hasta perder todo el tiempo que quieras, pero así como Jonás, así como Moisés, no te voy a dejar así, allá nos quedamos, pues vente, allá le vamos a continuar. Qué fuerte, ¿no? Imagínate ese momento para Moisés yendo en camino para llegar al de ese lugar, y ve, esta es la forma curiosa con la que terminó de romper el rechazo en la vida de Moisés, y otra vez volvemos a ver parte, pero una versión mejorada, un Moisés recargado a partir de esto. Y esto es lo que a veces como cristianos no queremos, no queremos lidiar. En el capítulo 4, en el versículo 24 al 26 dice: rumbo a Egipto va Moisés con su vara, voy a libertar al pueblo, Dios va conmigo y va con toda su familia. Y de repente, ¿qué dice? El lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor se enfrentó a Moisés. ¿Qué? El Señor con el que había estado platicando y le dio lo del palo y la señal con la mano y que le dijo: yo voy contigo y mira, esto va a pasar después y ustedes van a despojar al pueblo, se le pone enfrente y dice: el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Estas son de las escenas que a mí más me confunden en la Biblia. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Qué dura escena. Quien te manda se te enfrenta, se te pone adelante, a punto de mandar a Moisés al que lo pone. ¿Cuál es el objetivo? Que era la única forma en la que Moisés podría romper y cerrar la herida que traía con un pacto con Dios. A partir de ese momento empezamos a ver cómo hay un Moisés que puede lidiar con el rechazo. Regresa al mismo punto donde años después tuvo miedo y huyó. Empieza a decir en Éxodo 5:21, los jefes de la cuadrilla le dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue. Se presenta Moisés ante Faraón y le empieza a decir: deja salir al pueblo para que camino de 3 días ofrezcamos sacrificios a Dios. Lo tenemos que hacer como pueblo, el Señor nos lo está pidiendo, el Dios de Abraham, de Jacob. Y de repente sale de Faraón, Faraón la agarra contra el pueblo y es cuando les mete más trabajo, les quita la paja, los empieza a tratar mal. ¿Y quiénes son los primeros que lo rechazan? Los jefes de la cuadrilla le dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos de Faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. El Moisés, que no sabía lidiar con el rechazo, hubiera tenido miedo en ese momento y hubiera huido otra vez. Pero en ese momento me están rechazando otra vez, ¿qué es lo que voy a hacer? Se quedó afrontando lo que tenía que hacer.
Y Moisés fue al mejor lugar que puedes hacer cuando te sientes rechazado, cuando no puedes lidiar con el rechazo. Y es bien básico, es bien simple, pero es tan difícil a veces de que lo podamos aplicar. Éxodo 5, 22, 23. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué nos trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal con tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarnos. Y aquí quiero que nos quedemos el día de hoy en este versículo. El Moisés que no sabía lidiar, tuvo miedo y huyó. Un Moisés restaurado en su valentía, quitándose el miedo, sabiendo lo que tenía que hacer, pudo afrontar exactamente la misma situación tan complicada que años atrás lo lastimó tan profundo que lo hizo huir y tener miedo durante tanto tiempo. Resulta que ahora se para y prefiere ir ante Dios y protestarle. Y poner a Dios: ¿por qué me envías? ¿Por qué me estás haciendo? ¿Por qué está esto? Desde que lo empecé a hacer, esto empezó a pasar. Sí se había quedado nada más con la promesa, pero dentro de la promesa también estaban esas situaciones. Moisés no lo sabía, pero algo ya había cambiado en él, que lo que no hizo fue no huir, sino que se quedó. Y dijo: a ver, Dios, tú me mandaste, pues aquí lo arreglamos. ¿Qué hay que hacer? A veces se vale eso. Digo, también hay formas de reclamarle a Dios, algunos se pasan. Si no, pues lean Job, ahí se van a enterar luego. Pero hasta eso es válido. Si te sientes rechazado, si sientes que algo no está caminando bien, no tengas miedo y huyas. Ve al mejor lugar. Moisés ya no huyó después de ese momento. Él se quedó ahí afrontando las cosas. Fue valiente, pero fue valiente porque entonces se agarró en donde tenía que estar, con quien tenía que ir a contarle las cosas. A veces algo nos está yendo mal y vamos con nuestro mejor amigo, vamos con nuestros papás, y no te digo que no lo hagas, hazlo. Pero queremos recibir ahí dirección y no nos vamos y nos encerramos en nuestro cuarto y le decimos: Dios, me está pasando esto, yo te hice caso que lo hiciera, si es que es el caso, y si no, Dios, me está pasando esto y no se me hace justo. Y recibe dirección de parte de Dios. Pero ya el día de hoy ya debe de cambiar en nosotros el que sigamos dándole lugar al miedo, sigamos abonando al rechazo, y el único que nos va a provocar en algún punto es huir. Adriel, ¿me ayudas, por favor? Perdón, me alargué un poquito, bueno, ya para no variar, ¿no? Pero, perdón. Esta actitud del rechazo es muy emocional. Podemos encontrarle todas las raíces espirituales que tengas y sacar los demonios y todo eso, pero una de las raíces principales del miedo es no saber lidiar con el rechazo, y es una situación muy emocional. Este instrumento que Dios nos da, que es la música, nos ayuda a expresar con emociones lo que a veces no podemos sacar con nuestra boca. Y creo que sería muy bueno que si tú no has sabido lidiar, que no hemos sabido lidiar con el rechazo, y le dimos lugar a todas esas emociones que no son nada gratas y a muchos los llevan a una depresión, ahorita en este canto tú vayas al mejor lugar. Sí estamos para orar por nosotros y nuestros oídos están cuando tú quieras, el de todos los servidores están. Si quieres que te escuchemos una situación, te quieres desahogar, pues lo hacemos. ¿Quieres consejo? Bueno, buscamos a Dios y damos el consejo. Pero lo único que te va a cambiar de una manera radical y profunda y que te cambie por completo la forma en la que estás viviendo, así como Moisés, es que te dejes moldear y transformar por Dios.
A lo mejor te va a pasar algo bien difícil, como ya ok, crees y vas todo emocionado con la promesa y estás sintiendo bien bonito, y de repente te vas a topar con el mismo Dios y tú lo estás viendo que va en contra de ti, y es porque Dios no quiere algo en contra de ti, o te quiera hacer daño, te quiera fastidiar algo, te quiere sacar ese miedo que está tan profundo. A Moisés se lo sacó viendo cómo circuncidaban a su hijo, y fue un momento bien difícil, porque Séfora entendió que si no hacía eso, el hijo de Moisés iba a morir. ¿Qué forma tú necesites para que el miedo sea sacado? De acuerdo a lo que yo estoy leyendo, y en serio, no quiero ser insensible, pero el miedo no se te va a sacar, no se te va a quitar porque alguien, ven Tania, ayúdame tantito, porque alguien te diga, ay, pobre, ay, que Dios te bendiga y te acompañe y te guarde. Y Tania, ay, ya sentí bonito. Eso nos ayuda un poco, gracias Tania. Pero eso en realidad, ¿qué tanto nos va a cambiar? ¿Qué es lo que tú necesites? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para cambiar, ir sacando miedos? En mi experiencia, mis mayores traumas, mis mayores limitaciones han sido sacadas con situaciones de vida bien complicadas, muy complicadas. Pero cuando lo entiendes, cuando te das cuenta que te conviertes en ese esposo de sangre y Dios te deja en paz y pasas toda esa situación, dices, eso era lo que yo necesitaba. Gracias, Dios. Ponte de pie, estírate tantito. No desperdicies el tiempo ahorita. Tómate 1 minuto, 2 minutos, lo que dura el canto, no va a durar más. Pero si tú estás lidiando con consecuencias del rechazo, se te metió el miedo, se te metió la duda, se te metió confusión, ve al mejor lugar y dile, Dios, esto que traigo ahorita empezó desde ese momento. Y a lo mejor no lo vas a poder externar, canta y deja que el Espíritu hable contigo, con el Padre. Pero no pierdas el tiempo ahorita, no pierdes, bueno, vas a perder miedo, vas a perder inseguridades, eso sí, pero no vas a perder nada de valor por hacer algo así, y tu vida va a empezar a cambiar. No la podemos pasar abrazándonos y apapachándonos todo el tiempo y diciéndonos salmos entre nosotros, pero si no vamos a que Dios nos confronte y nos sane esa herida en el lugar secreto. Moisés se tuvo que ir a meter al desierto él solo para poder quedar expuesto nada más con Dios. Tenemos que hacer algo para recurrir a Dios y tener ese encuentro con Él. No pierdas el tiempo el día de hoy. Vengo ante ti, cansado y con el corazón humillado. Hoy vengo a decirte que te amo y que necesito, Dios, junto a mi lado. Ya no quiero ser más yo. Jesús, te entrego mi corazón a tus pies. Y yo me rindo.
Ya no quiero ser más yo. Quiero gritar al cielo que tú eres mi Dios, oh, mi Jesús. Me basta tu gracia, no pido más, solo te quiero a ti.